Dale. El ángulo de inclinación del eje de Marte, 2 grados dijiste el otro día, ¿puede 2 ser? grados, sí, 2 2 grados con grados. respecto a la eclíptica, sí señor. Y una órbita muy excéntrica, O que sea que, hacía que claro, la claro. distancia variaba de 206 millones de kilómetros a 260, algo así. O sea que esa inclinación de 2 grados del eje hace que, digamos, las estaciones sean muy tenues, sería algo así, ¿no? Exactamente, Exacto. exactamente. Listo, gracias. El que tiene una Es inclinación como, más importante que la de Marte y la Tierra es Neptuno, ¿no es cierto? Claro, Porque tiene 29 grados, pero a la distancia a la cual se encuentra del Sol, que son 2000 y pico millones de kilómetros, es lo mismo que nada, porque prácticamente la luz del Sol y el calor que puede irradiar a esa distancia es poco menos que nulo, ¿no es cierto? Así que no es solamente sí, la sí, inclinación del eje, sino también a la distancia a la cual se encuentra de la estrella. Esto vale claro, para cualquier planeta seguro, alrededor de cualquier estrella, ¿no es cierto? Bueno, seguro. hablando de esto, ustedes saben que habrán leído por ahí, sobre todo los diarios, medios sensacionalistas, que se han desclasificado las comentarios, las observaciones, las películas, las fotografías respecto de la supuesta existencia de vida extraterrestre, ¿no es cierto? Y yo quería comentar algunas cositas al respecto. Yo no sé si es cierto o no es cierto, eso no sé, no me interesa tampoco. Lo que pasa es que, primero que todo, tenemos que diferenciar lo que es la vida en general de la vida inteligente, ¿sí? Guillermo, ¿se escucha bien lo mío ahora? sí, yo escucho perfecto, José. Bueno, entonces había que separar lo que es la vida en general, la aparición de la vida en algún planeta, en algún cuerpo celeste, de lo que es la vida inteligente. Entonces, incluso en la Tierra pueden haber algunas pruebas de la existencia de vida, pero no sé si de la vida inteligente. Hay un señor David Kipping que dice que eh, es muy probable que aparezca algún tipo de vida, pero de ahí a que sea inteligente hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, hace 4.000 millones de años aparecieron los océanos, acá en la Tierra, y solamente 300 años después, o 300 y tantos años después, apareció la vida. Fíjense, si los planetas, yo digo esto, si los planetas semejantes a la Tierra, o sea, de tipo rocoso, que estén ubicados a una distancia intermedia respecto de la estrella alrededor de la cual gira, si este tipo de planetas son comunes, la vida sería fácil de que aparezca, pero la vida en general, no la vida inteligente, ¿no es cierto? Tiene que surgir la vida y después la vida evolucionar, para lo cual llevaría miles, millones de años, a la inteligencia. O sea, la proporción de cuando aparezca vida puede ser bastante importante, pero de ahí a que sea una vida inteligente es muy distinto el hecho, ¿no es cierto? Es mucho menor la probabilidad de que aparezca. Por ejemplo, si nosotros volviéramos atrás hace 4.000 millones de años, cuando surgió 4.500 millones de años la vida en la Tierra, ¿aparecería la vida inteligente en la Tierra? Pregunto. Y habría que contestarle, no lo sabemos seguro, pero es muy improbable. La civilización, la vida inteligente, debe tardar mucho una vez que exista vida en la Tierra, ¿no es cierto? O sea, lo mismo que dijimos recién, la vida es relativamente fácil que aparezca, sobre todo en planetas semejantes a la Tierra, a una distancia a la cual se encuentra la Tierra donde puede existir agua alrededor de una estrella. Pero de ahí a que exista vida inteligente, hay mucha diferencia, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, dice este señor Kipping, que la Tierra de alguna manera tuvo suerte, lo de suerte entre comillas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque se desarrolló la vida y después la vida inteligente mucho tiempo después. Ahora, ¿podría aparecer la vida de otra manera, que no sea de esta manera? Sí, perfecto, puede ser. Y además que la vida, una vez que existió la vida sobre la Tierra, tomó otro camino completamente diferente. Y entonces, o mucho antes, o mucho después, o nunca, puede haber aparecido la civilización. Esto sale a cuenta de
lo que están hablando de, no solamente del tema de la vida extraterrestre, sino de la desclasificación de Estados Unidos y otros países del asunto de la vida inteligente en otros lados. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, la probabilidad de que exista vida es mucha, muy alta, pero de ahí que la vida sea inteligente y se tiene que dar una serie de factores que no siempre se dan. Y a lo mejor la aparición de la vida tomó otro camino completamente diferente a lo que estamos comentando ahora. ¿Estamos? Sí, ¿qué decís, Mario? Hola a todos. Si quería agregar una cosa, está bueno lo que vos estás poniendo, pero yo quiero agregar algo más, un dato más. La evolución de la vida en este planeta tuvo dos eventos que estaban ligados a la extinción en masa de lo que había, que fue un choque de meteorito hace 60 y pico millones de años y otro hace como 260 millones de años. Cuando la Tierra, digamos, el Sol estaba en el lado opuesto de la galaxia. Y eso impactó en la formación de la vida inteligente. O sea que tendríamos que encontrar un planeta que, además de que reúne las condiciones de estar relativamente cerca del Sol o a esta distancia, tenga dos eventos catastróficos de esa naturaleza que fueron tipo evolución no natural, sino evolución, digamos, entre paréntesis, artificial, que llevó a la desaparición de algunos tipos de organismos y a que sobrevivan otros y se desarrollen. Yo creo que es muy, muy poco probable que exista vida como la conocemos nosotros, además debe estar ligada al carbono, porque no hay ningún elemento en la tabla periódica que tenga la capacidad de formar polímeros como forma el carbono, ninguno. El más cercano, que está en los grupos de la química, que es el silicio, no puede formar más de 4 átomos. En cambio, el carbono es infinito, las posibilidades de polimerizarse. Yo soy de los que descarta la posibilidad de vida extraterrestre. Totalmente. Es una opinión mía, ¿Cómo? Es una opinión mía, de ahí a que... Sí, no. O sea, vos decís, Mario, que no existe vida extraterrestre, porque se lleva una circunstancia muy particular en la Tierra. Claro, tendría que darse casi lo mismo para que se llegue a este desarrollo. Es muy poco probable. ¿Vos te referís a vida inteligente, Mario, o a vida nada más? No, a vida inteligente. A vida inteligente. Bueno. Básicamente, sí. Lo otro podría ser que exista, pero es muy difícil. Además hay que considerar, por ejemplo, si la mayoría de las estrellas son sistemas binarios o terciarios, cosas así, ¿cómo es la deformación del espacio-tiempo en la zona supuestamente habitable? Hay demasiadas variables para poder tener una conjetura medianamente aceptable, ¿no? Para mí, yo entiendo que, porque decir que hay vida extraterrestre es medio tipo una expresión como de fe. Ojalá que sean mejores que nosotros, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que me parece válido, pero que científicamente es muy difícil de comprobar. Es más, yo te digo una cosa, si fuera por mí, el proyecto SETI no hubiera existido nunca, te digo, ¿no? No sé cuánto se invirtió, pero bueno, tampoco haría todo el despliegue que están haciendo con Elon Musk. Sí. Yo tampoco lo haría este despliegue. No, creo que no, todavía no tenemos resuelto qué le va a pasar a los supuestos astronautas que vayan, por ejemplo, a Marte. Si van vivos y vuelven muertos, si soportan la radiación. Es decir, las incógnitas son muy, muy grandes y los peligros. Mario, y ahí está la otra parte, la ubicación del planeta donde supuestamente existiría vida. Por ejemplo, que esté en la zona donde puede existir agua, que no gire, qué sé yo, demasiado rápido, que esté a una distancia promedio, razonable respecto de la estrella. Hay un montón de cosas, ¿no es cierto? Que la estrella no sea demasiado caliente. Claro, ¿qué tipo de estrella es? Claro, ¿qué tipo es? Si una gigante roja es medio difícil. Exactamente. Sí. Tendría que estar mucho más cercana a la estrella. Tiene demasiado contra. La hipótesis de que haya vida inteligente tiene que sortear demasiadas dificultades. Bueno,
Vamos a ver. Aparte de la distancia, el EXO que apareció en Próxima Centauro, o creo que en B o en C, está a 4.000 años luz. Sí. O sea, Claro, pero por ejemplo, el sistema de Alfa Centauro creo que Próxima Centauro son tres estrellas, un sistema triple. Y Y de los planetas alrededor del próximo Centauro, ¿no? La vida obviamente que se origina en el agua, pero que del agua pase a la superficie para empezar a respirar aire es gracias a las mareas. Entonces, si no hubiéramos tenido una luna tan cercana y tan grande que genere mareas tan grandes, que genere, o sea, que sea una vida al inteligente, es muy complicado. Y segundo factor, si en nuestro sistema solar no tuviéramos a Júpiter, que es un gigante con una gran masa y una atracción gravitatoria impresionante, que nos sirve literalmente, nos sirve de escudo para todos los grandes meteoritos que vienen de la parte más externa del sistema solar, que son los meteoritos que son realmente grandes, claro, que son los que supuestamente terminaron con la vida en la época de los dinosaurios. Eso que pase es rarísimo gracias a que tenemos a Júpiter. De no tener a Júpiter, posiblemente cada unos cuantos cientos de miles de años tendríamos un meteorito lo suficientemente importante como para que fuera un evento catastrófico. Con lo cual, vida habría, pero no le hubiera dado tiempo a ser vida evolucionada. Ajá. Entonces son un montón de factores para que haya vida. Sí, son muchísimos los factores. Son muchísimos. Después, la Luna permite que el eje de la Tierra se mantenga como se mantiene, el clima sería muy duro, hay un montón de factores, ¿no? Pero bueno. Bueno, voy a cambiar, porque si no se nos va a hacer muy largo y Carlos no va a poder empezar con lo que quería explicar hoy. No hay problema, ¿eh? No estudié. Ustedes saben que hay una estrella que se llama Betelgeuse, que es alfa de la constelación del Orión, la constelación característica del verano y una de las más bonitas y llamativas del cielo. El otro día estaba leyendo que quizá Betelgeuse fue la fusión de dos estrellas hace 300.000 y pico de años. La fusión de dos estrellas. Ustedes saben que en el caso de Betelgeuse, que sería alfa de Orión, ¿no es cierto? Este año, en los últimos meses del 2019 y los primeros de este mes, descendió mucho el brillo habitual que tiene. Es una supergigante roja, por supuesto. Sabemos que es variable, ¿no es cierto? Pero suponemos, siendo supergigante y tiene una masa tremenda como la que tiene, que está en el final de su vida útil y que va a terminar su vida como la explosión de una supernova. Ya con Carlos vamos a ir viendo dentro de poco el tema de la evolución estelar, ¿no es cierto? Si explota como una supernova, sería la supernova más cercana y la más brillante de que se tengan conocimiento. O sea, en nuestra galaxia, en los últimos 1000 y algo de años, hubo solamente 3 explosiones de supernova. La del año 1054, que la observaron los chinos y japoneses, la que observó Kepler, 1604, y unos años antes, la que había observado Tycho Brahe, ¿no es cierto? Entonces, si esta estrella tan importante llegara a explotar como supernova, sería la supernova más cercana
a nuestro sistema solar y además la más brillante. Está a unos 700 años luz de la Tierra y se vería, en ese caso, ¿no es cierto?, que produciría hasta sombra y sería como el brillo de la luna llena, o sea, 12 y pico de magnitud aparente o visual, ¿no es cierto?, 12 y pico, y además proyectaría sombra, fíjense, ¿no?, pero siendo un punto, no un diámetro como si fuera, por ejemplo, la luna llena o algo por el estilo, un punto, pero tan brillante que produciría sombra. Y en teoría, después de brillar unos cuantos meses, quizá un año, así, desaparecería, se iría apagando de a poco y que en 2 años dejaría de verse. Se supone, o sea, lo que se perdió de brillo fue algo así como un 36% en los peores momentos, que sería para diciembre, enero. Es probable que esté perdiendo material, que se esté deshaciendo, no sé si es la palabra, ¿no es cierto?, y que nació hace 8.500 millones de años. 8.500 millones de años. Entonces, es como todas las estrellas de gran masa y de tremenda temperatura, de gran masa, perdón, aunque no tenga tremenda temperatura, como una estrella brillante, ¿no es cierto?, consumió su combustible muy rápido. Y entonces es probable que se está terminando su vida útil. Se calcula que hace 1 millón de años se transformó en supergigante roja y que en teoría también, como mucho, puede dejar de brillar como estrella hasta los próximos 100.000 años. Esa sería la vida útil, o el remanente de la vida útil que tendría Betelgeuse. Y también se habla, yo encontré un poco de casualidad, que tuvo una compañera a la que supuestamente la devoró. Esa compañera tendría la masa del Sol. Fíjense qué interesante, ¿no es cierto? Otro chisme sería el caso de Venus. El caso de Venus, sabemos que no conocemos mucho de la superficie de Venus. Hubo pocas sondas que llegaron, pero se calcula que Venus, que siempre se dijo que era el gemelo de la Tierra, ¿no es cierto?, que tuvo agua, que tuvo un clima templado durante millones y millones de años, y que tuvo, como decimos nosotros, cielos azules. Ahora es un infierno con 450 grados de temperatura y una atmósfera totalmente venenosa. Y esta atmósfera venenosa y este cambio tan radical en Venus fue o por el calentamiento global, gradual, producido por el Sol, o por la aparición del efecto invernadero y la aparición de magma sobre la superficie de Venus. Quizá la mayor parte de su vida tuvo una vida realmente semejante a la que es la Tierra ahora, pero el efecto invernadero hizo que aparecieran masas de basalto y de otros materiales como para que se dejara de tener esa vida semejante a la Tierra. De todas maneras, vamos a convenir que no conocemos mucho de la superficie de Venus, ¿no es cierto? Y la última que les comento un poco hacia la rápida, que alrededor de AB Auriga, o sea, Auriga, la constelación del Cochero, en el hemisferio norte, hay un planeta que está rodeado de polvo y gas, ¿no es cierto? Y que además en la parte central, interna, aparte de girar, se suelen formar 2 brazos en la región interna y en la región externa. Estos brazos giran hacia adentro o hacia afuera y contribuyen a la formación de planetas. O sea, se descubrió en esta estrella, pero esto serviría de base como para estudiar otras estrellas, digamos, que se están realmente formando. Pero creo que había Daniel y algún otro que querían hacer una pregunta, ¿es así? ¿Quién iba a hacer una pregunta? ¿Nadie? Bueno, con respecto a lo de hoy, ¿alguien quiere preguntar algo sobre el asunto de la aparición de vida en el universo, ese tipo de cosas? Si no, Carlos va a retomar el tema que había empezado la semana pasada. ¿Te parece, Carlos?
Como te digo que no Dale. estudié nada, pero bueno. Voy a aparecer. Perdón, Si Carlos, cliqueo en Guillermo, Carlos, una cosita antes de que continúe José, porque veo que preguntaron en el chat y también en el otro grupo que armamos la semana pasada por la clase del viernes pasado. Yo pensé que lo había comentado en el grupo de que se grabó la clase de la semana pasada solamente el audio y no el video, por un problema en la computadora donde se estaba haciendo la grabación. El video está subido a YouTube, así que yo les voy a pasar, cuando les pase justamente el de esta semana, les paso el Ajá. video también de la otra semana, que está solamente el audio y también el PowerPoint de Carlos, que los puede Perfecto. ayudar para guiarlo para el de la semana pasada. Lo que sí, Perfecto. el video yo no lo dejé visible en YouTube para que no quede mal en el canal de la asociación, está oculto, pero con el enlace se va a poder escuchar Bueno. por lo menos bien. Perfecto. Muy bien, Guille, gracias. En esta semana estoy siendo redundante y grabándolo en 3 lugares al mismo tiempo, así que seguro Bueno. uno de los 3 sale bien. Perfecto, gracias. que te mandé yo bien, ¿no? Sí, se ve perfecto, Carlos. ¿Por qué no? Si yo cliqueo mi imagen, ¿aparezco en pantalla? No. Oh, sí, ¿cómo? Sí, recién aparecí. Acá estoy. Ahora ¿Ven? sí. Ahora sí, porque te Ahora escuché sí. plano. Pero vos qué querés compartir el escritorio o vas a hablar directamente. No, yo voy a charlar un poquito, vamos Dale. a repasar algunos puntos de cuando iniciamos el curso. Ante todo, hay mucha gente que no me conoce. Yo soy Carlos Ramírez, no sé si lo dijimos en su oportunidad, desde el 2006 que estoy en la asociación y hará unos 8 o 9 años que lo ayudo a José con las clases. El tema de astronomía de posición es un tema que lo maneja José. Lo que pasa es que yo tengo los PowerPoint hechos, entonces decidimos en esta oportunidad que los pasara yo. Por eso por ahí hay una cosa que se me escapa, pero José está atrás y me ayuda. Vamos a ver algunos conceptos de los primeros puntos que vimos, porque esos conceptos los vemos reflejados en los distintos movimientos de los astros. ¿Qué más le iba a decir? Bueno, yo como soy, ya le digo, soy adjunto de José, y después que terminemos con el tema de estos temas de astronomía de posición, ya empezaremos con estrellas. Así que bueno, yo no sé si ustedes recuerdan, si alguno lo recuerda, si lo habrá vuelto a leer en el apunte o lo miró en la grabación, lo que dijimos cuando hablábamos de la primera observación del cielo. Recuerden que ahí comentamos que era una gran bóveda, una bóveda imaginaria, donde se veían las estrellas supuestamente, las estrellas fijas, y que por un mecanismo aparente se mueven, pero si observamos durante varias horas vamos a ver cómo se mueven las estrellas en la esfera celeste. También se mueven, pero con movimiento propio, el Sol, la Luna, los planetas. ¿Cómo veríamos salir los astros? Bueno, los astros salen por el este, ganan altura, culminan. Recuerden que hablamos de que hay un elemento que se llama el meridiano del lugar, o sea, los astros culminan en el meridiano del lugar, descienden y se ocultan por el este. El Sol y la Luna, también la Luna se mueve. Esto se debe, los movimientos aparentes de los astros se debe a la rotación de la Tierra. Es un movimiento aparente. Los antiguos aristotélicos decían que era la esfera de las estrellas fijas, porque se hablaba de que la Tierra estaba fija en el centro del universo. Después dijimos también que había otro elemento que se llamaba la vertical del lugar,
que era una recta que pasa por el observador y el centro de la Tierra, y que contiene en un segmento, se materializa el hilo de una plomada. Eso nos da la pauta de que realmente todo lo que colgamos, por ejemplo, una plomada de un hilo, va en dirección al centro de la Tierra. Ese es el vertical del lugar. Es importante porque cada uno de nosotros tenemos nuestra vertical del lugar. O sea, no es propiedad de un lugar o de una persona. Cada uno de nosotros tenemos sobre nuestra cabeza la vertical del lugar. Y esa vertical del lugar corta la esfera celeste en la parte superior, en el caso del hemisferio sur, en un punto llamado cenit, y en la parte inferior del hemisferio norte, en un punto llamado nadir. Después hablamos de horizontes, hay 3 horizontes: el horizonte real, el matemático y el geocéntrico. También dijimos que un observador, cuando observa un astro, realiza lo que se llama una visual astro, que es una semirrecta que pasa el observador y contiene al astro. Posiciones aparentes de los astros. También comentamos de que los astros los vemos nosotros en el cielo como si los tuviéramos a la mano, pero realmente lo que vemos es la posición aparente del astro. Esos astros pueden estar como a 4.000 años de luz, como está Próxima Centauro, o 700.000 años, como está Betelgeuse. Creo que no nos comentaba recién José, pero lo vemos nosotros en un plano. Es más, si nos alejáramos del centro de la Tierra, en la esfera celeste, dejaríamos de ver lo que se llama constelaciones, o sea, que es una imagen imaginaria que los antiguos creían ver, y nosotros la vemos porque se proyectan sobre nuestras cabezas. Pero si nos alejamos, porque no se encuentran todas las estrellas que conforman el asterismo de la constelación a la misma altura. Si nos alejamos de la Tierra, ya dejamos de ver la constelación, porque esta estrella ocuparía su lugar. También hablamos de lo que era la esfera celeste, una esfera imaginaria, donde sobre su superficie se proyectan los astros. Cada visual a un astro es el radio de la esfera celeste, y la corta en la llamada posición aparente. Todas las posiciones aparentes, o sea, cuando salimos y tenemos una hermosa noche estrellada, decimos, ¿qué es? El cielo estrellado. Bueno, nosotros decimos, cuando todas las posiciones aparentes están a la vista, decimos que está el cielo, la esfera celeste estrellada. El radio de la Tierra, muy pequeño, comparado con la distancia a una estrella. O sea, si nosotros comparamos la distancia a una estrella, por ejemplo, voy a volver a Próxima Centauro, 4 años luz, el radio de la Tierra, que son 6.000 kilómetros, pasa desapercibido. Por eso decimos que el radio de la esfera celeste es lo suficientemente grande, con el centro en un punto de la Tierra, para que pase desapercibido. El radio arbitrario pasa lo suficientemente grande para que el radio de la Tierra resulte desapercibido. Nosotros somos realmente un punto, y donde estamos ubicados, siempre estamos ubicados en el centro de la esfera celeste. Ya le digo, el radio de la Tierra es despreciable con respecto al radio de cualquier estrella. Después hablamos del eje del mundo, que también lo vamos a ver en varias proyecciones. El eje del mundo es la prolongación del eje de la Tierra hacia la esfera celeste, y corta la esfera celeste en 2 puntos imaginarios, que son los polos elevados. Eso es un capítulo que a todos por ahí nos ha confundido un poco cuando hablamos del polo sur elevado y el sur cardinal. Realmente el eje del mundo corta la esfera celeste en el punto llamado polo sur elevado, que es sobre el punto o el diámetro donde gira la esfera celeste.
Y, por supuesto, en el lado opuesto está el polo norte elevado, digamos, dentro de lo que es el polo norte. Después hablamos del meridiano del lugar, que es un plano, un círculo máximo, un plano vertical, que contiene, si nos imaginamos que surge a partir del sur cardinal, va a contener el polo sur elevado, el cenit, va a continuar con el polo norte, el polo norte cardinal, el polo elevado norte, el nadir, hasta continuar su trayectoria hasta el sur cardinal. O sea, es un plano que delimita circunferencia y que si nosotros nos ubicamos mirando en este caso al norte y tenemos atrás el sur, es un plano que pasa por sobre nuestras cabezas, pasa así sobre nuestras cabezas, en esta forma. Acá tenemos el cenit, y supuestamente ahí atrás donde se ve el ángulo de la pared, estaría el polo sur elevado, o el polo norte elevado, y acá delante mío el polo sur elevado. Ese lo van a ver con Dino cuando hagan las prácticas en el cielo, que es más fácil de poderlo determinar. La línea que une los polos terrestres, el polo norte y el polo sur terrestre, se denomina la línea meridiana o la línea, línea meridiana norte-sur, o línea meridiana. Es importante conocer la ubicación de esa meridiana, del lugar, porque, la línea meridiana norte-sur, porque si van a utilizar un telescopio que tenga una montura ecuatorial, se van a tener que ubicar sobre esa línea meridiana norte-sur y apuntar el telescopio hacia el punto imaginario del polo sur elevado, que también lo van a ver cómo se puede terminar con Dino. Nosotros lo vimos acá, dijimos que era la prolongación de la Cruz del Sur, el palo de la Cruz del Sur 3 veces y medio, y ahí se encuentra el polo sur elevado. Y si proyectamos el polo sur hacia el horizonte, tenemos determinado el sur cardinal. Por eso es importante, si nos perdemos en una noche, buscar la Cruz del Sur, contar aproximadamente las 3 veces y media, bajar, y ya ahí tenemos determinado y nos podemos ubicar, tenemos el sur. De día nos podemos ubicar con el movimiento del sol de este a oeste. Después dijimos la primer vertical, que también es un plano vertical, que delimita circunferencia, es un plano mayor, y que por supuesto contiene el cenit y nadir y la vertical del lugar. Bueno, eso era lo que quería compartir, charlar con ustedes, no sé si fui más o menos claro. Si hay alguna consulta, vamos a empezar repasando lo que vimos la semana pasada, que comenzamos con el... Después la semana que viene vamos a repasar las coordenadas, vamos a ver un poquito también de cómo ve un observador en distintas latitudes el camino de las estrellas, como la circumpolar, los arcos visibles, los arcos invisibles. Ahora vamos a seguir adelante, si no, no llegamos. Bueno, Carlos, pero viene bien el hecho de recordar estas cosas, porque son la base de un montón de cosas que hay que ir viendo después, ¿no es cierto? claro, Hay que machacar, que nos quede grabado bien a todas estas definiciones, me parece. sobre todo lo que es eje del mundo, lo que es el meridiano del lugar, el primer vertical, la vista del astro, etcétera. Todos esos elementos que los tenemos, como yo le dije en un principio, pensar que estamos adentro de una gran esfera transparente y que tenemos que ubicarnos e imaginarnos los elementos. Pero así todo, tenemos puntos de referencia que nos permite decir, por acá pasa el meridiano superior del lugar. Como yo le decía,
Atrás mío, la pared de atrás mío es el polo, allá abajo, atrás, el piso del polo norte elevado, sobre mi cabeza pasa el meridiano del lugar, corta en un punto, pasa por el polo sur elevado, contiene al cenit y así sucesivamente hasta llegar al horizonte. Eso es muy importante, como yo les decía, para un aficionado que va a hacer una observación. Bueno, voy a compartir. Ya estamos. Ya esto lo dejamos como queremos, ¿eh? A ver si busco a ver dónde estábamos. Pantalla, opciones de puntero. Ya te voy a salir para buscar acá al costado. Acá tenemos coordenadas. Coordenadas, a ver qué hay acá. Coordenadas ecuatoriales, horarios semilocales. ¿Se acuerdan que esta era una coordenada ecuatorial que es para este momento y para este lugar y que se modifica con la posición del observador, porque tenemos un mecanismo, ya acá vemos meridiano del lugar con su medio punto, el medio cielo, la intersección del meridiano del lugar con el ecuador celeste. Allá estamos hablando del meridiano del lugar. Eso como varía con la ubicación del observador. No es lo mismo el medio cielo para un observador que está en Rosario como el medio cielo para un observador que está en La Quiaca. Bueno, sigo para adelante. Movimiento del Sol en la esfera celeste. Bueno, vamos a empezar a repasar el Sol, nuestro astro mayor, el que maneja todo el sistema solar, el que tiene el 99,9% de la masa, corresponde al Sol y el resto a los planetas. Y si no tuviéramos el Sol, andaríamos desparramados por cualquier rincón del universo. Si se llegara a apagar el Sol, nosotros estamos a 8 minutos, la distancia son 8 minutos luz. A los 8 minutos que se apagara el Sol, nosotros saldríamos disparados hacia cualquier lugar, dando un punto donde anclarnos. Bueno, en la esfera están las posiciones aparentes de los astros. Dije que el Sol, la Luna y los planetas se trasladaban entre las estrellas. Eso es lo que vimos con la primera observación del Sol, por eso lo traje a colación. Después, si nos fijamos el lugar por donde nace el Sol, vemos que ese punto varía. Carlos, perdón que ponelo en pantalla completa si se perdón, sí, gracias, ruido de llevarlo ahí. Ahí está. Si nos fijamos por dónde nace el Sol, veremos que este punto varía día a día. Nosotros no nos damos cuenta de ese aspecto porque nunca nos ponemos a mirar. Sabemos que el Sol sale por el este y se oculta por el oeste. Pero en realidad no siempre se oculta por el mismo lugar, porque el Sol recorre diariamente paralelos distintos. ¿Cuánto se mueve el Sol en un día? 1 gradito. Pero recorre un paralelo distinto. No es como las estrellas, que siempre recorren el mismo paralelo, por eso están ubicadas, como cuando decía, la esfera de las estrellas fijas, porque se mueven todas en conjunto, como si estuvieran en una cinta transportadora. Hacia el verano, ustedes fíjense, la puesta del Sol se mueve hacia el sur cardinal, hacia el verano, y en el invierno hacia el norte cardinal. Solo los equinoccios por los puntos este-oeste. Si ustedes llegan a tener vamos a suponer un buen horizonte oeste, pues para el punto este hay que madrugar muy temprano. Yo particularmente no soy afecto a eso. Después de 15 años jubilado ya me olvidé de madrugar.
si uno se fija un elemento sobre el hemisferio, sobre el horizonte oeste, va a ver que realmente en el verano el Sol se va moviendo hacia el sur cardinal, hasta que llega a un punto que comienza a retroceder yendo su camino hacia el hemisferio norte, que va a ser el invierno nuestro. Y si se fijan, van a encontrar que entre esos dos puntos, si tienen una referencia, que está entre medio de los dos son los equinoccios, y ese día sí realmente sale el sol por el oeste y se oculta sale el sol por el este y se oculta por el oeste. Eso es los llamados equinoccios, que quieren decir noches y días iguales. Yo, por ejemplo, donde tengo una casa de fin de semana, tengo un buen horizonte oeste y tengo hacia el sur cardinal tengo un eucalipto, y cuando llega a su punto máximo sé que roza la puesta del sol las ramas izquierdas del eucalipto. Y después, cuando está en el equinoccio, está en una calle que hace esquina con la mía. Allá al fondo se oculta. Y después ya lo dejo de ver porque ya el horizonte no está bueno, pero se puede ver perfectamente bien. ¿Cuánto se mueve entre punto y punto? 47 grados. Si el apuesto observamos una estrella que se oculta conjuntamente con el Sol, al día siguiente vemos que esa estrella se oculta 4 minutos antes, o sea, 1 grado. Casi un grado, equivale a 4 minutos. No es fácil ver una estrella cuando se está ocultando el Sol. Imaginémonos que si se oculta con el Sol, al otro día sale 4 minutos antes, se oculta 4 minutos antes, al otro día 8, al otro día 12, y así sucesivamente. O sea que el Sol se mueve con respecto a las estrellas con un movimiento directo. El movimiento directo del Sol supuestamente es de este a oeste, pero la Tierra tiene su movimiento de oeste a este. O sea, todos los astros se mueven de oeste a este. Por supuesto, los astros. Las estrellas, como dijimos, no es que estén fijas. Las estrellas se mueven, y se mueven a una enorme velocidad. Pero se ha constatado, yo no recuerdo ahora, estaba leyendo los otros días un observador que tomó unas estrellas que se habían fijado en un anuario de 200 años antes, y detectaron que la estrella se había movido 1 grado solamente en 200 años. Por eso es que siempre le digo que si se levantara el amigo Pitágoras o nuestro amigo directo, bueno, ahora no me sale el nombre de... bueno, ya va a salir. Aristóteles, si se levantara Aristóteles, una parte ahora, que es una estrella moderna, pero si le gusta la visual al cielo, que él ciegamente no ha dado nada desde los 300 años antes hasta la época actual. La época es el camino que representa, el camino que recorre el Sol, la Luna y los planetas. Fíjense, cuando vimos las coordenadas semilocales, decíamos que había la declinación, no variaba, lo que variaba era el ángulo horario. En este caso, nosotros debemos tomar también, medir la declinación, porque si el astro rey recorre un paralelo distinto todos los días, su declinación va a ser distinta, no como la declinación de una estrella fija, que es siempre la misma. Entonces, si podemos determinar el ángulo horario y la coordenada, vamos representándola sobre un globo terráqueo, al
llegar a los 365 días, vamos a ver que generamos un plano mayor, que es la eclíptica, la vamos a trasladar sobre un globo terráqueo. Esa es la eclíptica, el camino que recorre el Sol. El Sol y también la Luna y los planetas se mueven en ese camino. Los planetas lo hacen muy pegadito a la eclíptica, y la Luna lo hace prácticamente, su centro pasa por la eclíptica. El planeta que más lejos está alejado de la eclíptica, creo que si no me equivoco es Mercurio, que está a unos 7 grados por encima de la eclíptica. Unos 7 grados por encima de la eclíptica. El resto, si bien no todos los planetas son coplanares, o sea, no todos están en el mismo plano, pero no hay mucha diferencia entre uno y otro. La eclíptica forma con respecto al ecuador un ángulo de 23 grados 27. Este valor se lo denomina oblicuidad de la eclíptica. O sea, quiere decir que esos 23 grados 27 van a ser positivos o negativos. Depende dónde esté, digamos, para el polo sur son 23, 27 negativas, y para el polo norte son 23, 27 positivas. Esa es la declinación que tiene el Sol, y configura en total un rango de 47 grados, tomando como referencia el ecuador de la Tierra o el ecuador celeste. A ver si lo vemos acá. Ahí tenemos los polos, polo sur, polo norte, la esfera celeste, el ecuador celeste, la eclíptica. Este es el camino que realiza el Sol durante el año. Este es el eje de la eclíptica, como tenemos la vertical del lugar. Si tuviéramos acá el horizonte, acá tendríamos la vertical del lugar, ¿no es cierto? Bueno, este es el eje de la eclíptica, que es perpendicular a el plano de el eje de la eclíptica, que es perpendicular al plano de la misma. Este ángulo es el ángulo de 23 grados 27. 23 grados 27 hacia el norte, 23 grados 27 hacia el sur. La declinación del Sol no se varía entre más 23 y menos 23.7. En este punto, acá, donde confluye el ecuador y toca el camino del Sol, acá es donde se produce el pasaje del Sol hacia el norte o el sur, hacia el norte o el sur. Se mueve aproximadamente 1 grado diario sobre la eclíptica. El ecuador divide la eclíptica con 2 semiplanos, por lo tanto se puede llegar a decir que durante medio año la declinación del Sol es positiva y durante el otro medio año es negativa. Simplemente positiva y negativa por convención. Podría ser al revés, que el sur podría ser positivo y el norte negativo. Pero supuestamente todo el principio de la astronomía fue por el hemisferio norte, así que es posible que por eso te hayan querido dar el signo positivo. Acá tenemos el plano de la eclíptica, pasa por el centro del Sol, este es el camino. Es el ecuador celeste, o el ecuador de la Tierra, y acá están los 23 grados, 26 o 27 minutos que tiene de inclinación el eje del ecuador con respecto al plano de la eclíptica. O sea, lo que llamamos nosotros recién, pero voy a ir atrás. Lo que nosotros decíamos la oblicuidad de la eclíptica. Gracias al hecho de que nuestro planeta tenga esta inclinación del eje, es que nosotros tenemos el mes de las estaciones, el año de las estaciones, o el llamado año trópico, que es el año que nos guía a nosotros.
Hoy hablaba José con Mario, creo que hablaban de la inclinación del eje de Mercurio, ¿era? Que tiene una inclinación de 3 grados, no tiene estaciones. Júpiter tiene una inclinación de su eje de 9 grados, tampoco tiene estaciones. Neptuno tiene prácticamente el eje, digamos, del ecuador, el eje del planeta prácticamente está acostado sobre el plano de la eclíptica. 26 meses lo apunta el Sol al sur y 6 meses al norte. Son 160, no recuerdo si son 160 años el periodo de rotación de Neptuno, 8 y 8, 16. Sí, creo que 40 años cada estación tendría. Marte, por ejemplo, tiene una inclinación aproximadamente igual que la nuestra y por lo tanto tiene las 4 estaciones. Ahí las 4 estaciones de Vivaldi. El zodíaco, dijimos que el zodíaco es una franja a ambos lados de la eclíptica, 5 grados hacia arriba, no sé si está bien dicho el término, hacia arriba y 5 grados hacia abajo, que es donde están las constelaciones con los signos del zodíaco. Acá hablamos del zodíaco astronómico, no del zodíaco astrológico. Nosotros tenemos 12 constelaciones. Se habla de una 13ª constelación, que es el Ofiuco, pero hasta ahora la Asociación Internacional de Astronomía se mantiene con las 12 constelaciones del zodíaco, y que en realidad pertenecen cada una, si bien lo recorren, el Sol pasa en distintos periodos por cada constelación, está relacionado con los 12 meses del año. O sea, es un mes para cada constelación, que es como lo usan en la astrología. Las estrellas se agrupan en las zodiacales, generalmente casi todas tienen el nombre de animales: Piscis, los peces; Aries, Tauro, el toro; Géminis, los gemelos; Cáncer, Leo, el Virgo, la Virgen; Libra, la balanza; Escorpio, el escorpio; Sagitario, el Sagitario, el guerrero que está a caballo y con la flecha; Capricornio, el carnero; y Acuario, el agua. Estas constelaciones se suceden en orden indicado en el sentido directo a partir del punto Gamma Aries. Punto directo, que es el que atraviesa el centro del Sol al pasar, lo había corregido eso, el Sol al pasar del hemisferio norte al hemisferio sur o viceversa. Es el punto Gamma Aries y el punto Tauro, que después de 2000 años o algo más, no está en Aries, sino que está en los peces, en Piscis, y el punto Libra está en Virgo. Se ha ido corriendo por un problema. Voy a volver atrás. Anterior. Esta inclinación del eje de la Tierra, ya lo vamos a ver en más profundidad, tiene un bamboleo, como si fuera un trompo cuando uno lo hace girar y termina de girar y comienza a bambolear. Este punto de acá del eje, ¿dónde está el cursor? Este punto acá del eje hace este movimiento, este giro. Por lo tanto, va a llegar un momento que el eje de la Tierra va a estar acá, motivo por el cual va a cambiar la estrella polar, etcétera, etcétera. Este movimiento es el que se llama precesión de los equinoccios, y es el movimiento responsable de que hayan ocurrido, o sea, que hayan cambiado la posición de los 2 puntos de los equinoccios. Se lo sigue llamando punto Gamma Aries, igual que los solsticios, que se lo denomina solsticio de Cáncer y el propio Capricornio.
Acá tenemos el zodíaco, es la banda esta, que pasa por el centro del Sol, también pasa por el centro de la Luna, y donde se distribuyen los planetas y los distintos signos del zodíaco. A la zona ubicada, 8 grados y medio a ambos lados de la eclíptica, en la zona se mueve el Sol, la Luna y los planetas. Acá tenemos cómo se ve la eclíptica, cómo pasa por Aries, la eclíptica cómo pasa acá por Ofiuco, ese es uno de las constelaciones, acá está la eclíptica. La constelación es un asterismo, que es el dibujo o lo que se ve, por ejemplo en este caso, Escorpio, el escorpión, que es uno de los asterismos que más se asemeja a lo que es un escorpión. Y después el límite de la constelación, que fue preestablecido por la Asociación Internacional de Astronomía, le da el nombre de constelación. O sea, las constelaciones tienen un límite, que es en este caso. Es como un rompecabezas. Acá está Tauro, Cetus, la ballena, el triángulo, Perseo, peces, etc. Este es el camino que hace la eclíptica, o sea, verdaderamente es así como el camino que se hace la eclíptica, y como pasa por los distintos signos. Por acá está Escorpio, que pasa por este pedacito, son solo 8 días, y acá la Virgen creo que son 34 días, una cosa así. De todas maneras, como yo le dije anteriormente, están separados, cada constelación corresponde a un mes. Y acá tenemos la fecha, que corresponden a cada uno de los signos zodiacales. No sé quiénes que hay por ahí, pero por ejemplo, yo que soy de Escorpio, sería del 23 de octubre al 23 de noviembre, cuando en realidad el Sol está en Escorpio el 22 del 11 al 29 del 11, 8 días. Pero, como ustedes pueden ver, realmente el tiempo que está el Sol en cada constelación no coincide para nada con lo que nos dan en las predicciones astrológicas. La oblicuidad de la eclíptica, dijimos teniendo en cuenta que el Sol se mueve en forma directa, se dice que tiene su máxima declinación cuando está en la constelación de Cáncer, el 21 de junio para nosotros, el ingreso de la estación del invierno. Y la máxima negativa, el 22 de diciembre, cuando se encuentra en Capricornio, que es en el trópico de Capricornio, el que está acá al norte de nuestro país, y que es el verano para nosotros. En una noche estrellada se puede imaginar el camino del Sol. Una, Espica de la Virgen, después Antares, Aldebarán del Toro, Polus de los Gemelos, Régulo de Leo, más el centro de la Luna, y ahí van a tener el camino del Sol, la Luna y los planetas. Ahí se la pueden imaginar perfectamente bien. También pasa rozando una de las pinzas del escorpión. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? ¿Se entiende lo que digo? Cualquier cosa pregunten, volvemos para atrás, no hay ningún problema. Los Carlos, equinoccios, sí. Una consultita nada más. Erika pregunta a través del chat. En realidad está diciendo que Polaris, Tucán y Vega son estrellas polares a lo largo del tiempo, para lo que interpreto yo, ¿no? Que a lo largo del tiempo son estrellas polares del norte. Sí, Polaris, Tucán, Vega. Sí, Vega de la Lira va a ser aproximadamente dentro de 12.000 años la estrella que marca el polo norte, y la que tenemos acá le sigue en brillo a ¿cómo se llama? Bueno, no sé, la memoria. Sigma Octantis.
Bueno, Sigma del Octantes no se ve, Sigma del Octantes es la estrella nuestra del polo sur, digamos, ¿no es cierto? Es una estrella de, creo que, séptima o octava magnitud. Sexta magnitud, de la constelación del Octante, que es muy, muy difícil de verla. Yo pasé horas con el primático buscándola y nunca la pude encontrar. Y después, dentro de creo que 16.000 años, la estrella nuestra va a ser Canopus. O sea, los que estén en esa época, si es que todavía una cosita, Carlos, y Erika preguntaba o decía si sabías cuál podía ser, obviamente lo que vos acabas de decir, del sur. Hay una opción dentro de Stellarium, en la parte de la ventana de cielo y vista, en la parte de marcas, que se llama círculos de precesión. Y ahí se puede ver exactamente cuáles son las estrellas polares, porque marca en el cielo el círculo de precesión de los equinoccios. Entonces, ese círculo va mostrando perfectamente cómo es el cambio a lo largo del tiempo de las estrellas polares. De las más brillantes, en algún momento Aspidique de la Carina va a ser estrella polar, después alguna de la Vega. ¿Cuál me decías vos de la Carina? De la Carina, Aspidique. Aspidique, no Canopus va a llegar a ser, va a estar muy cerca del polo, pero está justo de otro lado en este momento, o sea que va a ser dentro de 13.000 años. Pero Aspidique va a ser dentro de unos 5.000 años más o menos. Nos podemos quedar tranquilos entonces, lo vamos a poder ubicar bien. Claro, y en unos 4.000 o 3.000 años Mia Plácido va a estar muy cerca también del polo sublevado. Mia Plácido es muy brillante. Me quedo más tranquilo. Gracias, Guille. Gracias por el apoyo y cualquiera puede intervenir, ¿sí? Carlos, ¿te puedo hacer un comentario? Sí, todo lo que quieras. No, simplemente volviendo al tema de la eclíptica del zodíaco. En realidad, la Unión Astronómica Internacional, en la década del 30, cuando definió los límites de las constelaciones, tuvo en cuenta la astrología directamente, porque lo podría haber dividido en 12 partes iguales, que sería lo correcto, a mi entender, desde la ciencia, ¿no? O sea que hizo toda esa división para respetar, digamos, las figuras astrológicas. Mirá. ¿Es así? No sé, yo la verdad que no lo busqué eso, pero lo podemos buscar la próxima. No, simplemente porque lo podías dividir en 12 casillas iguales. Claro, sí, haber hecho 12 cuadraditos iguales. Claro, pero no, respetaron la astrología, las figuras astrológicas. Claro. Lo que yo puedo comentar sobre esto es que yo había leído mucho sobre, en su momento, de Benjamin Gould, que fue el primer director del Observatorio Nacional, hoy que es el Observatorio de Córdoba, y que su libro, Uranometría Argentina, se utilizó como catálogo del sur para hacer la división definitiva, porque el cielo del norte está totalmente estudiado, pero el del sur había muy poco. Y Gould, que fue traído por Sarmiento en su momento, un estadounidense que fue el primer director del observatorio, hizo el libro junto con ayudantes argentinos, y el libro de él, yo no sé si fue en el año 77 o 78, 1877 o 78, se publicó, y fue ese libro el que se usó justamente para tener el cielo cartografiado del sur perfecto. Y en aquel momento lo que se intentó en realidad, fue que cada una de las estrellas conocidas quedaran dentro del límite de la constelación a la cual se creía que pertenecían. Entonces se armó el rompecabezas para que la mayor cantidad de estrellas posibles quedaran dentro de la constelación de la cual se creía que en ese momento estaban. Ahí está. Lo cual hay veces que no era posible, obviamente, porque se superponían una con otra, pero se intentó justamente eso. Digamos que no fue arbitrario la definición de los límites de las constelaciones, sino que se hizo eso, se llegó a un consenso, y no fue poco el tiempo que se tardó, porque arrancaron en el año 1922 y lo terminaron en 1930. Así que fue muchísimo tiempo. Hoy en día sería mucho más fácil con la tecnología que tenemos, ¿no?
Eso fue lo que cartografiaron con esas cámaras que había allá en el observatorio, que eran como de madera. Exactamente. Eran, Con láminas Exacto. que se hacían en, ¿cómo se llama? En láminas transparentes, e iban comparando, porque en realidad también tenían las magnitudes. El libro ese de Granometría Argentina. Está en el Museo del Observatorio de Córdoba. Y No es, sé cuántos de nosotros fuimos, no sé, fue en el 2015 que fuimos a Córdoba, sí, 2016, no recuerdo, sí. que fuimos en grupo. Bueno, teníamos el libro ahí, estaba en el libro original, la tapa original está ahí en la especie de museo que hay en el observatorio. Y eso Es una pieza. se mandaba a Francia, me parece. Sí, porque la Unión Astronómica Internacional tiene la sede en Francia desde su Ah, inauguración. Sí. bueno, gracias, Guille. Bueno, equinoccios. Esperen que. Acá estamos, pero no eliminé. Los equinoccios son los extremos del diámetro común, ¿sí? Imagínense, el ecuador y la eclíptica se cruzan en un determinado punto llamado punto equinoccial, punto de otoño o punto gamma Aries, que es el punto por donde pasa el sol del hemisferio sur al norte. Y al otro punto se lo denomina punto Libra, que es en primavera para nosotros. Entre el punto gamma Aries y el punto Libra está lo que se llama la línea de los equinoccios. Eso es en el caso de los equinoccios. Equinoccios, creo que lo dije, quiere decir noches y días iguales. O sea, cuando llegamos en la noche de invierno va a ser, perdón, sí, los equinoccios es noche y días iguales. En primavera o en otoño tenemos día de 12 horas y noche de 12 horas. No así en los solsticios. Bueno, vamos a ver qué son los solsticios. Son los extremos del diámetro perpendicular a los equinoccios. Al hemisferio sur se lo denomina solsticio de verano y al norte solsticio de invierno. Son más 23, menos 23 grados. En este caso, los días son más largos y las noches más cortas en los solsticios de verano. Para Rosario son 14 horas de sol y 10 horas de noche. También va variando, depende el observador y depende el punto donde se encuentre el observador. Hay lugares donde la noche se hace más rápida que en otros lugares. Por ejemplo, si nos vamos hacia el oeste, y es notable, porque si uno a partir de Buenos Aires y más o menos hacia el centro del país, el sol se pone después en el centro del país que en Buenos Aires. Hubo una época en que por el centro de Córdoba pasa un meridiano y tenían un uso horario al centro de Córdoba y un uso horario hacia la cordillera. Después se unificó todo en un solo uso horario. Bueno, acá tenemos el polo sur, 21 del 12, acá tenemos el solsticio de verano, acá tenemos el solsticio de invierno y el solsticio de verano para el hemisferio norte. ¿Se ve? Polo sur, verano. Y acá va a ser el invierno para nosotros y para el polo norte va a ser el verano. Ahí está, acá tenemos la eclíptica. ¿Ven que la eclíptica llega a un punto, que es el punto denominado el solsticio, la eclíptica, el eje de los equinoccios, punto Libra Gamma, el 21 del 9. Acá para nosotros el 21 del 3 va a comenzar el otoño y acá la primavera. Y para el hemisferio norte va a ser el 21 del 9 el otoño y el 21 del 3 la primavera. Los solsticios, punto Gamma y punto Libra, y los equinoccios. Los solsticios, tenemos el solsticio de verano, el 21 del 12, en el trópico anterior. Y el 21 del 6 es el invierno. Este es el camino que va a ser el sol. Acá está. Solsticio. El solsticio quiere decir soy quieto. O sea, porque
da la sensación de que como el movimiento del Sol es 1 grado por día, da la sensación de que el Sol está durante varios días quieto. De ahí solsticio, Sol quieto. Y equinoccios, noches y días iguales. Trópicos y círculo polares vemos. Vamos a ver el esfera celeste, el eje del mundo, el ecuador, la eclíptica, el eje de la eclíptica, los trópicos. O sea, acá tenemos tenemos el trópico de Capricornio para el hemisferio sur y trópico de Cáncer para el hemisferio norte. Ese es el camino 21 del 6. Ahí tenemos los movimientos. El Sol va moviéndose como una espiral, todos los días un paralelo distinto a partir de estos 24 grados que hay entre equinoccio y equinoccio. O sea, acá va a haber entre este punto y este punto 47 grados. El punto y este punto, 47 grados. Trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer. Y ahí tenemos los círculos polares, el polar antártico y el círculo polar ártico. Seguimos, sí, y vemos una más y ya te dejo, José, un cachito más para que puedas, Libra, no, eso lo vamos a pasar. Vamos acá, tenemos, miren, vamos a ver acá las estaciones. La línea de los equinoccios, ¿sí? La eclíptica, o sea, el Sol camina por acá, así el Sol, recorriendo cada estación. Vamos a ver, punto Libra, punto Aries, el eje de la línea de los solsticios. Como está la línea de los equinoccios, está la línea de los solsticios. 21 del 12 Capricornio, 21 del 6 Cáncer. O sea, acá estamos nosotros en verano. Acá comienza la estación del verano. Este es el arco sobre el ecuador celeste que recorre el Sol durante el verano. O sea, todo este trayecto es la estación del verano. Todo esto es el verano. No es que el verano es el punto este, sino que todo el arco sobre el ecuador celeste hasta el punto Aries es verano. A partir del punto Aries, ¿qué tenemos? Todo el verano tiene la primavera. Es el arco sobre el ecuador entre el punto Aries y el trópico de Cáncer. Primavera para nosotros y otoño para el hemisferio norte. El otro recorrido del Sol. Del punto Libra, Cáncer. Acá teníamos otoño, invierno. Nosotros todo esto es la estación del invierno. Y por último, nuevamente, del punto Libra hacia el trópico de Capricornio, el verano. Las 4 estaciones de Vivaldi tenemos que poner. Bien, José, ¿querés? Ahí está, entre Pi1 y Aries es verano, de Pi1 y Aries es verano, entre Aries y Pi2 es otoño, entre Pi y punto Libra es invierno, y entre Libra y Pi1 es primavera. Te paso ahora, José. Hola. Hola, Carlos. No lo veo a José conectado. Bueno, la duración de la estación... Lo veo, pero tiene la cámara apagada. Ahí está conectado, pero tiene la cámara apagada. Y José, el micrófono también silenciado. ¿Me escuchás, José? Parece que no. Aprovecho, Carlos, una cosita antes de que continúes. Después le voy a pedir a todos que por el chat me escriban si escucharon y vieron bien la clase, por las dudas, porque
estamos analizando ver si a muchos se les complica cambiar de plataforma. No ir a Zoom, pero sí a Google Meet. Así que me dicen por el chat, después escriben cuando puedan, yo lo voy leyendo, a ver si varios tuvieron problemas, como hoy leí que fueron 3 o 4 que ya tuvieron problemas. Yo lo escuché perfecto durante toda la clase a Carlos. Pero bueno, podemos ir viéndolo eso y lo vamos evaluando. Así que me van avisando y yo tomo nota a ver si conviene o no conviene y ver qué hacemos. Listo, Carlos. ¿No podés conectarte con José? No, lo veo que está, pero no. Lo puedo llamar por teléfono, a ver si me responde. Vos seguís tranquilo que yo lo llamo, dale. Bueno, la duración de las estaciones para el hemisferio sur son aproximadamente, fíjense, primavera 89 días, verano 89 a 90 días, otoño 93 días e invierno 94 días. Tanto otoño como invierno son más prolongadas las estaciones que la primavera y el verano. Si volvemos para atrás, anterior, uy, ya tenemos que desarmar toda la diapositiva. Acá tenemos, este es el radio vector, ¿sí? El radio que va atravesando las distintas estaciones. Como la órbita de la Tierra, acuérdense que hablamos que Kepler había determinado de que los planetas tenían una órbita elíptica. La órbita elíptica tiene el Sol en uno de sus focos, o sea, no lo tiene en el centro. Por lo tanto, acá hay un diámetro mayor y acá hay una semirrecta mayor y una menor. La línea de los ábsides se divide en menor y mayor. Y esta es la línea de los equinoccios. Como ven, el Sol tarda más tiempo en recorrer el periodo de invierno, más días, porque se va alejando del Sol, está más lejos. Y acá se empieza a acelerar y recorre esta porción, que va a ser el verano, y esta porción de primavera, que va a ser el otoño, motivo por los cuales son estaciones más cortas. Es como dice la segunda ley de Kepler, de todas maneras el Sol se mueve con una velocidad no constante, sino que cuando está más alejado del Sol se mueve más lentamente. Pero, ¿por qué? Porque recorre las áreas iguales en el mismo tiempo. Acá va más lento, acá va más rápido. Acá va más lento, acá va más rápido porque está más cerca del Sol, que es el punto nuestro de gravedad, digamos, el que mantiene los planetas en orden, el Sol. Bien. Ahí volvió José Carlos. Ah, bueno, listo. José, ¿te paso? Dale. Bueno, listo. Antes de comentar algo de los temas planetología, yo quería decir que el año trópico era el tiempo transcurrido entre dos pasos del centro del Sol por el punto vernal que vos muy bien definiste recién. Si expresamos en días y fracciones de días la medida de los años trópicos, vemos que si bien hay una pequeña diferencia, prácticamente son iguales. La diferencia en un siglo es de menos de un segundo. Pero como el año trópico, que es el año de las estaciones, es súper importante para un montón de cosas, como por ejemplo para el tiempo sideral, etcétera, 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 lo que habría que hacer sería un promedio o una media aritmética de la duración de los años trópicos a través de un siglo o más de un siglo. O sea, sumando la duración del año trópico de este año con el que viene, con el otro, se llega a la conclusión de que el año trópico, o año de las estaciones, es el intervalo de tiempo que dura 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. 365 días siderios, 365 días siderios, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos.
que no es el tiempo real que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol, sino es el tiempo de las estaciones, que es el que se utiliza mucho en el tema de astronomía. Bueno, eso lo quería decir de paso también. Yo lo que quería comentar, por ejemplo, el otro día hablamos de Marte, hablamos un poquito de la Luna, y antes habíamos hablado de Mercurio y de Venus. Hoy también comentamos algo del tema Venus, que decíamos que había tenido en una época agua, había tenido cielos azules, había tenido no un planeta muerto y súper caliente como el que está ahora, sino que eso fue como consecuencia de muchos años de evolución, ¿no es cierto? Yo quería hablar ahora un poquitito de Júpiter. Júpiter es el planeta más grande, más importante de todo el sistema solar. Fíjense, así como en 1610 Galileo descubrió los anillos de Saturno, y que recién fueron determinados que fueron realmente anillos, unos cuantos años después, por medio de un holandés, Huygens, ¿no es cierto? En el año 79, o sea que hace unos 40 años, 41 años, se descubrió que Júpiter también tenía un satélite, un anillo, en el año 1979. Un anillo que tiene unos 6.000 kilómetros de diámetro, ¿no es cierto? Y que ese anillo es muy rojizo. ¿Por qué? Porque hay un intercambio de pigmentos, como de partículas, entre Júpiter y el satélite más cercano, o uno de los más cercanos, uno de los que descubrió Galileo en 1610, que es Io, que ahora vamos a hablar un poquito de ellos. Galileo descubrió en 1610 los 4 satélites que a partir de ese momento se llaman satélites galileanos, que son Io, Europa, Ganimedes y Calisto. Tiene muchos satélites, tiene 70 y pico, 80, no sé. A lo mejor la semana que viene tenemos que hablar de 5 o 10 satélites más, que en realidad son como piedritas o asteroides que son capturados por la gran gravitación de Júpiter, ¿no es cierto? Como bien decía Carlos hace una hora atrás, más o menos, Júpiter tiene una masa, creo que fue Carlos, una masa equivalente a 318 veces la masa de la Tierra. Pero así todo, es 1000 veces menor que la masa que tiene el astro alrededor del cual giramos, o sea, el Sol. Tiene una densidad Júpiter también de 1,3 gramos por centímetro cúbico. O sea, comparado con la densidad que tiene la Tierra, es muy poquitito. ¿Por qué? La Tierra tiene 5,4, 5,5 de densidad, algo parecido a Mercurio, pero Júpiter, lo mismo que casi todos los planetas gigantes, Saturno, Urano y Neptuno también, tienen una conformación completamente diferente y unas densidades mucho menores que la que tiene la Tierra o la que tiene Mercurio, ¿no es cierto? La atmósfera de Júpiter está compuesta por hidrógeno, helio, los dos elementos más abundantes y que están en la tabla periódica, y también metano y amoníaco. Y tiene una atmósfera de 1000 kilómetros, o sea, mucho de lo que es Júpiter debajo de esa atmósfera no podemos hablar, porque prácticamente no la conocemos. Y hace 150, 200 años se descubrió una mancha roja. Creo que le hemos hablado también alguna vez en este curso. La mancha roja es una zona que es una tremenda tormenta que mide algo así como 40.000 por 16.000 kilómetros y que tiene un giro en unos 6 días terrestres. Esa tormenta en Júpiter se encuentra a unos 30 grados respecto del ecuador de Júpiter, por supuesto, hacia el polo sur. Joviano, por supuesto. Júpiter, así como la Tierra tiene 12.300, 12.400 kilómetros de diámetro, tiene 60.000 kilómetros de diámetro. Y el único que está más o menos cerca es Saturno también, ¿no? Que ahora vamos a comentar algo o lo dejamos para la clase que viene. Galileo descubrió los 4 satélites o lunas que llevan el nombre de él, los galileanos. Estudiando los satélites estos de Júpiter, Römer
comprobó la velocidad de la luz, pudo determinar que era 300.000 kilómetros por segundo. ¿Y cómo fue que se dio cuenta? Por las efemérides de estos planetas. Sabían que tenían que girar y aparecer de vuelta en determinado tiempo, y aparecían muchos minutos antes. ¿Cuánto? 16 minutos y medio. ¿Por qué? Y porque tenían que atravesar una zona más, o sea, los satélites estaban más cercanos a la Tierra o estaban más alejados. Eso pudo determinar a este señor Rømer que la velocidad de la luz fue de 300.000 kilómetros. Con respecto a los satélites, Io es uno de los más, en realidad el más cercano es Amaltea, pero Io, de los que descubrió Galileo, se encuentra más o menos a 200.000 kilómetros de la superficie del planeta, o mejor dicho, de la atmósfera del planeta, porque lo que vemos de Júpiter no es la superficie, sino la atmósfera, y que Luna tiene 3.600 y tantos kilómetros, y una gran actividad volcánica. Incluso entre Io y Júpiter existe una transferencia de material entre uno y otro, como si parte de Io estuviera cayendo o atraído hacia Júpiter. El que le sigue a distancia, que está a 670.000 kilómetros, es Europa, que es la vedette, por decirlo así, en los últimos años. Es un poco menor que lo que es el diámetro de Júpiter. Tiene un color rosado con grietas. Se supone, se piensa que puede existir agua líquida bajo su superficie, y que bajo la superficie también hay hielo, ¿no? Esta Europa también, aparte de agua líquida, podría tener un calor interno, se supone también, y hay un continuo bombardeo de cometas y meteoritos, lo cual hace que pueda llegar a ser prioritario para descubrir algún tipo de vida, ¿no es cierto? Tiene una serie de elementos, junto con Titán, satélite grande de Neptuno, perdón, de Saturno, ¿no es cierto? Sería prácticamente los que tienen mayores posibilidades en este momento de que exista algún tipo de vida. El tercero de los satélites grandes de Galileo fue Ganimedes, que se encuentra a casi 1.100.000 kilómetros del planeta y que gira alrededor de 7 días y fracción, 7 días y un quinto, más o menos. Tiene 5.300 kilómetros de diámetro y es el satélite o luna más grande del sistema solar. Después estaría Titán de Saturno. Y se supone que sobre la superficie, o sea, descubierto que existe hielo que alterna con vetas oscuras, y además que Ganimedes es más viejo que Io y que Europa. Y el cuarto satélite gigante, uno de los más grandes también de todo el sistema solar, sería Calisto, que está a 1.900.000 kilómetros, y contrariamente al caso de Ganimedes, tiene solamente 4.500 kilómetros, gira alrededor del planeta en 16 días y 3/4, una cosa por el estilo, y tiene una magnitud de 6,3. Una superficie más vieja, que es muy semejante a los de la Luna y de Mercurio, es decir, saturado por la caída de meteoritos, o sea, lleno de cráteres sobre la superficie también. Y otra que les quería comentar, bueno, el resto de los lunas son muchísimos, como digo, 70 y tantos, 80. No vale la pena que digamos los nombres. En satélites de Saturno sí, porque hay satélites muy grandes, pero en el caso de Júpiter, salvo estos 4, prácticamente los demás son muy pequeños con respecto a esto, ¿no? Con respecto a Saturno, es muy semejante a un planeta gigante como Urano y Neptuno, aparte de Júpiter, ¿no es cierto? Lo curioso también de Saturno es el achatamiento polar que tiene, o sea, es mucho más ancho. ¿Cuánto? 550 kilómetros en la parte ecuatorial respecto de la parte polar, ¿no es cierto? Una rotación muy rápida, lo mismo que el caso de Júpiter, que me olvidé de comentar, que gira
en 9 horas 50 minutos. Acá en el caso de Saturno son 10 y 15, 10 y 12 minutos, una cosa por el estilo. Y los anillos de Saturno llegan hasta 150.000 kilómetros respecto del centro del planeta. En realidad lo descubrió Galileo, ¿no es cierto?, que él iba dibujando día por día lo que iba viendo, pero no fue reconocido hasta el año 1655, o sea, 45 años después, cuando el holandés Huygens logró determinar que realmente eran anillos que tenía, porque Galileo no lo supo explicar bien. Hay varios anillos, A, B, C, después viene una división que se llama división de Cassini, y después viene la D, la E y la F, que son mucho menos fáciles de poder observar, ¿no es cierto? Saturno se encuentra a 1.400 y tantos, 1.450 casi millones de kilómetros con respecto al Sol, y tiene un periodo de traslación o revolución alrededor del Sol de 29 años y medio. Como decíamos al comienzo de la charla de hoy, ¿y qué pasa? Saturno tiene una inclinación más importante que la que tiene la Tierra y Marte, ¿no es cierto? Tiene 29 grados, pero ¿qué pasa? Con 28 grados de difracción, tiene bandas semejantes a las que tiene Júpiter, ¿no es cierto? No tiene una mancha roja como la que tiene Júpiter, y la atmósfera de Saturno está constituida fundamentalmente por hidrógeno y metano, también con algunos vestigios, algunos rastros de amoníaco. Como digo, es el planeta que tiene más satélites o lunas. El más grande se llama Titán, que se supone que tiene una conformación semejante a lo que tuvo la Tierra en los primeros milenios, en los primeros años, ¿no es cierto? Entonces es importante estudiarlo. Y es el caso de Titán, más viejo que los demás satélites que tiene, que podrían ser los más grandes, son Tetis, Rea, Jano, Mimas, Encélado y Dione, ¿no es cierto? Y con respecto a los anillos, en realidad, que fueron, determinó que eran anillos realmente, en 1655, que está formado ¿de qué? Y de rocas, polvo y hielo con partículas menores a 1 metro. La división de Cassini divide los dos anillos internos, que serían el B y el A. Y dentro del A hay otra división más que se llama la división de Encke. Y como digo, también los anillos más exteriores, el E, el F, etcétera, son difícilmente observables porque ya son muchísimo más oscuros. Esta es un poco la historia de los chismes, por decirlo de alguna manera, de Saturno también. ¿Vos tenés algo para comentar, Carlos? No, simplemente que dijo que era un planeta con orejas. ¿Cómo? Galileo dijo que Saturno era un planeta con orejas. Con orejas. Exactamente, como si fueran las orejas de una ¿cómo se llama? De una taza. Sí, señor. Planeta con orejas. Y Galileo, en uno de sus cuadernos, se encontró que tiene anotada una estrella que él no supo saber cuál era y que en realidad es el planeta Urano. Ajá. O sea, él llegó a detectar... No, perdón, el planeta Neptuno. Bueno, yo no tengo más nada. Bueno, son las 9:10 pasadas, Carlos. Cortamos acá, ¿te parece? Dale. Bueno, gente, les pido que le peguen una miradita a los 2 apuntes que ya hemos publicado. Un poco más adelante vamos a publicar también, pero falta ver las coordenadas absolutas, que también están en el mismo apunte. Yo les agradezco la presencia de hoy, les auguro una buena semana y que la semana que viene, si les quedan dudas, que por favor la pregunten. Nos vemos la semana que viene.